Vámonos, adelante. Excelente. Bueno, en este resto que nos queda de la clase de hoy, vamos a charlar de estos últimos temas como para cerrar la parte de la arquitectura de redes convolucionales, eh, en donde vamos a ver un concepto muy interesante y van a ver que muy práctico a la hora de aplicar soluciones de forma rápida, que es el concepto de transfer learning o transferencia de aprendizaje. Y a su vez también les voy a comentar un par de arquitecturas ya o de modelos, si quieren, de redes neuronales convolucionales ya entrenadas para otras cosas, del cual a través de la transferencia de aprendizaje vamos a poder aprovecharnos y usarlos para resolver problemas que nosotros necesitemos sin tener que andar pensando todo desde cero, eh, por lo menos cuando no haga falta. Bueno, ¿qué es este concepto de aprendizaje por transferencia? O transferencia de aprendizaje, o transfer learning, como le quieran decir. Es una técnica, como dice acá, que se usa muchísimo en este campo del aprendizaje profundo. Y consiste en la reutilización de algún modelo que ya fue entrenado para resolver cierto problema o una tarea específica y aplicarlo para una tarea diferente pero relacionada de cierta manera, ¿no? Y esto en el contexto de las redes convolucionales, como dice ahí, generalmente lo que significa es utilizar una red que ha sido entrenada con un gran conjunto de datos, como por ejemplo el conjunto de datos ImageNet, que ahora les voy a contar un poquito más, y adaptarlo a un nuevo conjunto relacionado a un problema más particular que estemos interesados en resolver con algún entrenamiento reducido, si se quiere, ¿no? ¿Qué gano con esto de hacer aprendizaje por transferencia? Primero, reducción de tiempos y recursos, digamos, porque como ya se acuerda que la red neuronal tiene, la convolucional tiene dos partes, la de extracción de características y la de etapa de clasificación. Cuando uno entrena ambas cosas. Acá la idea sería la de extracción de características, usar algo que ya haya sido entrenado. O sea, no perder tiempo en eso, sino que usarlo algo preentrenado y solamente enfocarnos en la etapa de clasificación, que suele ser más chica, y más allá del tamaño de esa etapa, en relación a entrenar todo el modelo entero es mucho menor, ¿no? Entonces tengo menos tiempo y menos recursos computacionales. Eh, Además, ¿qué gano? Que mejora los rendimientos. Eh, ¿Por qué? Porque esto en general uno puede juntar imágenes. Por ejemplo, vieron acá teníamos los dígitos, teníamos 60.000 imágenes de dígito escrito a mano, o cuando hicimos recién el de CIFAR, 50.000 imágenes de distintas clases. Y uno puede decir, son un montón. ¿Cuántas más querés? Y la verdad que son bastantes, es un número bastante grande. Pero les va a pasar si en algún momento tienen que hacer algo, utilizarlo para algún problema particular. Por ejemplo, eh, acá en la universidad estuvimos trabajando en algún momento con la detección de malezas en imágenes en los distintos cultivos, ¿no? Entonces, para poder detectar una maleza, si esto es una maleza hay que sacarlo y demás. Y realmente era difícil conseguir fotos de malezas y de distintas malezas. Entonces por ahí, no sé, con mucho esfuerzo y bastante tiempo de sacar imágenes, hacer técnicas para aumentar y demás, terminamos, no sé, con un dataset de 1000 imágenes, que para nosotros era un montonazo, y tuvimos ciertos resultados. Y para cierto problema puede parecer que es mucho, pero hay otros modelos, que ahora los vamos a ver en un rato, y por ejemplo datasets particulares como este ImageNet, que cuando uno mira, dice, ah, no, la verdad que yo tenía poco. Por ejemplo, ese ImageNet tiene 14 millones de imágenes. Entonces, puede tener 1000, 2000, 10.000, 50.000, que al lado de 14 millones, nada, no tenés nada. Entonces, ¿por qué mejora el rendimiento? Porque, por más que uno tenga 50.000 imágenes,
lo que podemos aprender de 50.000 imágenes de un problema específico, a la larga termina siendo menos que lo que puedo aprender de 14 millones de imágenes, aunque sean enfocadas en otro problema en particular. Y esto se potencia muchísimo con las redes convolucionales, porque si se acuerdan, los filtros convolucionales, a medida que vamos avanzando en la red, los primeros aprenden cosas más básicas, como líneas, contrastes, ¿no? Fondos, digamos, cambio de colores. Después se van formando pequeñas cosas como círculos, cuadraditos, ¿no? Va formando, hasta que en algún momento ya buscan cosas más complejas, ¿no? Pero la realidad es que las líneas, los bordes, los contrastes, son líneas, borde, contraste en cualquier problema, digamos, ¿no? Entrenar un modelo con 50.000 imágenes de malezas, o 1.000 imágenes de maleza, para que aprenda a detectar bordes, contrastes, y líneas verticales, horizontales, nunca va a ser mejor que entrenar cualquier modelo con 14 millones de imágenes para que aprenda a detectar líneas, bordes o contrastes. Entonces, en ese punto, el contar con más cantidad de datos mejora muchísimo la predicción de los modelos. Así que lo que vamos a hacer es como aprovecharnos de eso que está entrenado para cierto problema y solamente hacer un pequeño ajuste para que aprenda a resolver el problema que queremos nosotros ahora en particular. Entonces, mejoramos rendimiento y a su vez podemos obtener mejores resultados con pocos datos, como les decía, solo con 1.000 imágenes podemos tener el resultado como si estuviésemos trabajando con 100.000, con 1.000.000. ¿Y esto por qué? Porque lo único que necesito son una pequeña cantidad de datos, que tampoco pueden ser 10, ¿no? Tiene que ser lo más consistente posible, como para enseñarle el nuevo problema. Es como decirle, mira, vos que sabías detectar perros y gatos, bueno, aplica todo eso que aprendiste, digamos, que es, no sé, mirar la cantidad de patitas, las líneas, los pelos, lo que sea, pero te lo voy a aplicar a detectar estas plantas que tengo en cierto cultivo, ¿no? Entonces, es como enseñarle a la red este nuevo dominio que quiero en el cual queremos que trabaje. Así que bueno, mejora rendimiento, necesitamos menos datos, etc. Cierra por todos lados aplicar aprendizaje por transferencia, siempre y cuando el problema sea lo suficientemente grande como para que requiera un algoritmo complejo, digamos una arquitectura compleja de red como las que tengo disponible para hacer este tipo de aprendizaje. Y esto es lo que les decía, ¿no? Teníamos estas dos etapas. La idea es que aprovecharnos de todo lo que ya haya aprendido previamente una red en la etapa de extracción de características, dejarlo como frisado, quieto, que no se modifique, no quiero volver a aprender, y solamente enfocarnos en mejorar esta parte, o en realidad es en mostrarle nuestro dominio de problema para que aprenda a resolverlo. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente eso, congelar las capas convolucionales del modelo preentrenado, y solo vamos a entrenar la etapa de clasificación. Vamos a usar entonces esta red preentrenada para que extraiga todas las características posibles, forme todos los mapas de características, y después de ahí utilizar algún modelo de clasificación para que podamos mostrarle nuestro dominio. Y esto puede ser en redes convolucionales como no, pero bueno, ahora lo vamos a ver en convolucionales. Lo único que vamos a hacer es, o digamos, esa es una de las formas las más clásicas. Existe otra que se llama por ajuste fino, que es en vez de congelar todas las capas iniciales del modelo, vamos a congelar algunas nada más. Por esto que les decía, ¿no? De que las primeras capas convolucionales son están entrenadas y optimizadas para resolver y encontrar características básicas, que esas van a ser comunes. Pero si esa red tiene mucha profundidad, a medida que avanzo en la profundidad de las convoluciones, ya los filtros están entrenados para cosas más puntuales. Entonces, si el problema era detectar imágenes de animales,
y yo ahora me lo quiero llevar al dominio de detectar anomalías en radiografías médicas, y por ahí esa parte donde hace cosas más complejas no esté tan relacionada y no me convenga tanto, ¿no? Entonces podría optar por esto que es ajuste fino, que es, además de la parte de clasificación que le voy a mostrar mi dominio, en la etapa de clasificación no congelo todo, congelo la primera parte, que es la de cosas básicas, y la otra se la voy a enseñar de nuevo, con mis datos. Esto requiere un poquito más de datos, pero también es funcional y tiene mejor resultado generalmente que si uno quiere hacer un modelo desde cero, ¿no? Bueno, fíjense, esto acá está basado en una arquitectura que se llama AlexNet, pero es esto que les decía, ¿vieron cuando uno hace el summary? Que tenemos toda la etapa te dice, bueno, tenés una convolución, una activación, el pooling, ¿no? Y después de una parte tenemos el flatten, que es el fully connected, y tenemos todas las capas densas, con el softmax al final y demás. La idea sería dejar fijo lo que está en amarillo y solo enfocarnos en reacomodar esta última parte, y sobre todo es que acá, a partir de acá, meterle nuestras en realidad no, meterle con nuestras imágenes, pero las imágenes las vamos a hacer pasar por todo, pero la idea sería que cuando llega al final y tiene que hacer la retropropagación para corregir el error, solo corrija el error de esta parte. De esta, que es la parte de extracción de características, no la corrija, sino que dije, no, vas a mantenerla como está. Ya están optimizados, no quiero mejorarlos, quiero que queden ahí. Entonces eso me ahorra tiempo. Bueno, generalmente se utiliza arquitecturas que están optimizadas con este set de datos que se llama ImageNet, que surgió en el año 2009, como dice acá. Actualmente está formada aproximadamente por 14 millones de imágenes, pero a su vez se divide en 21.831 clases distintas. O sea, son 14 millones de imágenes, pero hay 21.841 objetos distintos dentro de esas imágenes. Y este dataset se utilizó desde esa época, de 2009 hasta el 2017, para realizar una competencia anual, en donde competían obviamente empresas muy grandes, en donde la competencia era la ILSBRC, que es ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, o desafío de reconocimiento visual a gran escala de ImageNet, que consistía en, les daban a todos los competidores un set reducido de este dataset, como dice acá, aproximadamente 1000 clases nada más, y solamente 1.2 millones de imágenes para entrenar, unas 50.000 para validar y unas 100.000 para testeo. Todos iguales tenían. Fotos que no estaban normalizadas, a distintos tamaños, ofuscadas, parciales, etc. Y a partir de ahí, cada competidor tenía que armar un modelo y ver cuál era el mejor resultado posible, ¿no? Esto potenció mucho el avance de las redes neuronales convolucionales y lo que es hoy la detección de objetos. Y además fue como el clic en donde en algún momento de esto, ahora lo vamos a ver, que en algún momento de esto dijeron, oh, a partir de ahora las redes convolucionales o la inteligencia artificial ha superado en eficiencia al ser humano para realizar tareas de visión por computadora. Entonces les decía, esto arrancó en el 2010, en donde usando ese dataset, digamos, se llegó en el 2010 a tener un error del 28,2%, en el 2011 25%, en el 2012 fue como la primera evolución grande donde se bajó bastante, eso se llegó a 16% de error, en donde se formó la arquitectura AlexNet, que es muy famosa porque es como que dio el puntapié inicial de esto, que es esta que teníamos acá, ¿no? Digamos, esta es la forma que tenía. Una convolución, una activación ReLU,
una normalización, un max pooling, convolución, relu, normalización, max pooling. O sea, claramente puedo verla y reproducir esta arquitectura. Tenía 8 capas de profundidad, contando las capas de convoluciones y la capa de completamente conectada. Y bueno, fue avanzando. En el 2013, también con modelos de 8 capas, se redujo a 11% el error. En 2014 surgió la arquitectura BGG, con 2 versiones, BGG 16 y BGG 19, siendo estos números los indicadores de la cantidad de capas que tenían, en donde la BGG 19 logró un error del 7,3%, o sea, veníamos creciendo bastante. 2014 Google creó la arquitectura GoogleNet y ganó la competencia, llegando al 6,7 con 22 capas de profundidad. Y a partir de ahí, 2014 en adelante, se pegó un salto grandísimo en donde, por ejemplo, se creó la arquitectura ResNet, que tiene ya 152 capas ocultas, y el porcentaje de error bajó a 3,6, ¿no? Y ahí, o sea, varias más, ¿no? Lo último que se hizo fue en 2017, 2,3 el porcentaje de error para estas 1000 clases, ¿no? Digamos, para detectar 1000 objetos distintos. Y en el top 5. Top 5 significa, ahora lo vemos en detalle, pero van a ver que tenemos top 5 y top 1 o top 1 de estas arquitecturas. Ahora le cuento bien qué es cada una de las cosas. Y lo interesante de esto era lo que les decía, que fíjense que el error del ojo humano haciendo top 5 en 1000 imágenes es de 5,1%. O sea, a partir del 2015 en adelante, las redes convolucionales son mucho más óptimas que el ojo humano para realizar tareas de visión por computadora, además de que encima no se cansan ni nada, ¿no? Bueno, y acá van a tener acá un par de arquitecturas, después las leen si quieren cuándo se creó cada una. AlexNet, BGG 16, lo que les mencionaba recién. Les cuento un poco qué es esto del top 5 y el top 1. Estas arquitecturas se medían con esas eran las medidas para ver qué tan bueno era, ¿no? Se medía con top 1 y top 5, o top 1, top 5, en donde top 1 era, bueno, qué tan buena o cuál era el error que cometía la red si, por ejemplo, tenés que detectar un gato y era cuántas veces le erró diciendo que era otra cosa cuando realmente era un gato, ¿no? Eso era un error en top 1. Que generalmente ahí suele tener un error un poquito más alto, es más difícil invocarle siempre. Y el top 5 es como que te da un poco más de margen, digamos, no es tan estricto, en el sentido de que, ¿se acuerdan que esto es probabilístico? Entonces te dice, si era un gato realmente, ¿cuántas veces estaba la clase gato, para nuestro ejemplo, dentro de las 5 opciones con más probabilidad que clasificó? Entonces por ahí la red dijo, no, esto lo más probable es que sea un perro, pero lo segundo más probable es que sea un ratón, y lo tercero más probable es que sea un león, lo cuarto que sea una pantera, y lo quinto un gato. Bueno, si está dentro de ese top 5, entre las 5 más altas probabilidades, lo voy a tomar como válido. Y basado en eso es que se sacó este gráfico, ¿no? Con el top 5. Bueno. Ahora después les muestro bien una serie de listas de arquitecturas que tenemos hoy en día y demás para ver. Pero fíjense esta particularidad. Que más allá de estos primeros años que era alto el error, se empezaron a dar cuenta que esto era con aprendizaje automático, Machine Learning. Con aprendizaje profundo, o sea, empezaron a agregar capas, a hacer modelos más profundos y detectaban eso, ¿no? Che, mirá, con 8 capas fuimos mejorando, cuando no pudimos más, agregamos capas y mejoramos, y después agregamos capas y mejoramos, y después agregamos capas y mejoramos,
Entonces tiende por ahí a la idea de decir, che, bueno, agreguemos más capas y seguro vamos a mejorar. Bueno, esto no es así. De hecho se estancó ahí, digamos, no se mejoró más con la cantidad de capas. Es que estaríamos en este problema, ¿no? Digamos, redes con cada vez más profunda, se aumenta la capa, se permite mejorar la detección de la red. Bueno, hasta cierto punto sí, pero después no. Porque el ir agregando capas hace que hagamos redes como, si se quiere, como sobredimensionadas para el problema que quieren resolver, ¿no? Y cuando hacemos este tipo de cosas, nos pasamos de rosca con la cantidad de capas y la cantidad de cosas, caemos en problemas de overfitting o sobreajuste, ¿no? Y además tenemos un problema clave que hace que nada funcione después, que es lo que se conoce como desvanecimiento del gradiente o gradient vanishing, que si se acuerdan, el descenso de gradiente iba haciendo esa propagación hacia atrás para corregir, pero matemáticamente usa el cálculo de va calculando derivadas parciales a medida que va avanzando hacia atrás, ¿no? El problema es que cuando empieza, hace la derivada de una capa, en la segunda capa hace la derivada que está relacionada con el valor de la capa anterior. Cuando vuelve otro paso para atrás hace otras derivadas que están relacionadas con el anterior y el anterior, y a medida que va retropropagando, los valores que va teniendo se relacionan con las derivadas de las capas anteriores que se fue corrigiendo, ¿no? Al tener muchísimas capas, estos valores van a ir decrementándose cada vez más, hasta que en un momento estas derivadas van a tender como a quedar en cero y no se va a corregir nada, sería, ¿no? Es como que es tan profunda la red, es que se corrigen las primeras capas y las otras no se pueden corregir porque da siempre cero la derivada. Entonces no llega a corregir. Entonces al darnos cero es como decir, che, ya está, estamos óptimo acá, y es por los valores numéricos que va tomando esto. Eso es un problema. Así que, como dice acá, ¿no? La causa del desvanecimiento del gradiente se debe a la multiplicación repetida de pequeños números, los gradientes. A medida que la retropropagación avanza hacia las primeras capas, esto puede hacer que los gradientes se reduzcan exponencialmente y se acerquen a cero. Y cuando pasa eso es como no aprende nada a partir de ahí. Y es un problema, lo tenemos que tratar de evitar. Por eso, por ejemplo, una de las soluciones para mitigar este problema fue la función de activación ReLU. Ahí como que dijeron, le dieron una bocanada de aire a estos modelos densos, pudieron aplicar un poco más de capas profundas, pero tiene su límite también, ¿no? Así que a partir de ahí se tuvo que buscar otras cosas, y entre ellos una de las soluciones es hacer, por ejemplo, este tipo de arquitectura como la Inception V3, presentada en el 2015 por Google, que para corregir estos problemas de sobreajuste, lo que se hace es se introduce un nuevo concepto de procesamiento, como dice acá, que es en paralelo, en donde tenemos módulos en Inception, en donde cada módulo va a tener como varias redes, si se quieren, que se van a ir entrenando en paralelo. Entonces eso va a ayudar a que esta arquitectura, en vez de que crezca solo en profundidad, va a crecer a lo ancho también, ¿no? Entonces se logró obtener mejores resultados sin tener que profundizar tanto la red. Fíjense, dice, por ejemplo, este modelo tiene un alto rendimiento de clasificación con un costo computacional menor que la BGG, que es otra de las arquitecturas que les mencionaba, con una exactitud aproximada del 80% en top 5 para 1000 parámetros, que es un montón, para 1000 clases, o sea, el 80% de 1000 clases es buenísimo, con solo 20 millones de parámetros nomás, que son muy pocos. Fíjense que nosotros hicimos una red muy chiquitita hace un rato y teníamos 2 millones. Estas redes más complejas van a ver que tienen muchísimos millones de parámetros. Bueno,
Otro de los modelos es el ResNet, que fue, o ResNet 50, se llamaba así porque tenía 50 capas de profundidad. Pero también es más de lo mismo, ¿no? La idea acá es que conozcan un poco distintas arquitecturas que se fueron creando y que pueden probar para distintos problemas. Por ejemplo, CIFAR 10, como dice acá, para ver este problema. La ResNet lo que tenía, la particularidad es que tenía un bloque residual. Este bloque residual era que cuando venís haciendo, en vez de tener, no era como el Inception que crecía como a lo ancho, sino que para corregir este problema del desvanecimiento de gradiente, lo que se hizo acá es agregar estos bloques residuales, que es como si fuese, como dice acá, un atajo, en donde a medida que vamos haciendo la corrección, cada tanto se saltea 2 o 3 capas para ir corrigiendo. Entonces hace que esas capas más profundas no les lleguen valores tan cercanos a cero, ¿no? Y se puedan ir autoajustando. Bueno, acá tienen la forma de la arquitectura. Y bueno, este es un ejemplito de, porque también a todo esto hay arquitecturas que además de que se mejora, no solo es mejorar el rendimiento, sino también a veces optimizar el dispositivo, o están basadas en ser más óptimo pensadas en el dispositivo computacional donde se quiere que se ejecuten, ¿no? Porque por ahí teníamos una super red que daba mucho resultado y uno dice, bueno, ¿me la puedo usar en el celular? No, necesitas una supercomputadora. Entonces también se empezaron a pensar arquitecturas que sean óptimas para dispositivos con menor poder de cómputo, o por lo menos, y sobre todo, digamos, para que no levanten temperatura y un montón de otras cosas. Entre ellas, por ejemplo, la SqueezyNet es una de ellas que está optimizada para usar con la Raspberry Pi. Pero hay otros como, no sé, el MobileNet, hay una que además de tener buenos resultados como esta, lo importante es que pesa poco. Entonces, al ser liviana, podemos correrlas en dispositivos más chicos o con menor capacidad de almacenamiento y de procesamiento. Bueno, y acá tenemos una lista desactualizada, me quedó acá, no la corregí, de estos modelos que podemos utilizar para hacer preentrenamiento. Les muestro acá, pero ahora se los muestro actualizado, ¿no? Pero digo, tenemos el nombre de la red, la profundidad de la misma, 8, 16, 19, 22, para que vean también cómo fueron creciendo en algunos casos. El peso, digamos, cuánto pesa el modelo en total, y esto va relacionado no solo con la profundidad, sino con la cantidad de parámetros que tenga. Y fíjense cómo acá tenemos los parámetros en millones, ¿no? AlexNet tiene 61 millones de parámetros, BGG 16 138 millones de parámetros, la BGG 19 144, pero como SqueezyNet tiene 1.24, o sea, 1.240.000. Y así con cada una de estas, y el tamaño de imágenes con el que fue entrenado, ¿no? Miren, 227 por 227, 224 por 224, 299 por 299. Lo que les decía hoy al principio de la clase, ven que son tamaños relativamente chicos de imágenes, y esto es vital para que esto no tarde, no sea eterno. Bueno, entonces, no necesariamente vamos a tener que empezar a trabajar de cero con las convolucionales, sino que podemos usar estas redes preentrenadas, y la idea es que ahora veamos un poco cómo. Lo que vamos a hacer es, o qué usos posibles tenemos para hacer de aprendizaje por transferencia. Por ejemplo, clasificación directo, digamos, sin hacer nada, sin siquiera tocar nada. O sea, eso ya consiste en como utilizar el modelo. Si justo lo que queremos clasificar es algo para lo cual la arquitectura esa fue entrenada. Si justo yo quería detectar autos y en ImageNet había una clase que era autos, y bueno, la uso así. Seguro sea muy buena para autos. Otra es, bueno, hacer aprendizaje por transferencia, donde vamos a reentrenar cierta parte de la red para nuestro dominio. Y si no, digamos, hacer extracción de características
en donde solamente me interesa extraer características puntuales de algún dominio en particular y después no lo voy a utilizar como para hacer una clasificación, sino que o no con imágenes, sino que lo voy a utilizar para algún otro modelo como máquina de soporte vectorial o árboles de decisión, etcétera. Bien, y con eso cerraríamos la parte teórica de hoy. Lo que me queda mostrarles es esto que les decía de los modelos que tenemos acá. Model SAPI, a ver si estaba acá. Denme un segundito que lo buscamos. Keras. ¿Cómo era que estaba esto? Arquitecturas, a ver. No me acuerdo cómo estaba la puntualmente. Optimizadores, no. A ver si lo encuentro aquí. No me acuerdo el nombre que está ahí, se me fue ahora de la mente. Application era. Application, acá está. ¿Qué era esa application? Fíjense, si van a application, van a encontrar acá en Keras. Esto porque no se me va aquí. Bueno. Todos los modelos disponibles para hacer el entrenamiento basado en aprendizaje por transferencia. Modelo Xception, BGG16, BGG19, RNet 50, RNet 50 versión 2, RNet 101. Fíjense, esto MobileNet, DenseNet, EfficientNet. Tenemos un montón de modelos. Nextini, que es para dispositivos chiquitos también. Y fíjense, acá tenemos el peso, lo que les decía hoy, el peso, el modelo, el acierto que dio en top 1 y en top 5. Obviamente, digamos, las más modernas, que son las últimas, tienen mejor resultado. 86% en top 1 es como lo más top hasta ahora. Pero fíjense que ya en top 5 le pegan 97% de las veces. Son buenísimas algunas de estas. Para estos 1000 ejemplos. La cantidad de parámetros que vamos a tener, la profundidad que tiene dicha red, y esto está relacionado más bien en el tiempo de CPU que tarda en correr cada uno de estos, según el modelo, digamos, cada vez que le pasamos un dato. Así que estas últimas dos no nos van a ser tan útil por el momento, pero sí toda esta parte de acá. Así que la idea es, uno puede elegir uno cualquiera de estas, por ejemplo BGG16, y nos va a decir cómo, por ejemplo BGG19, bueno, cómo la puedo importar y cómo voy a empezar a utilizar para hacer aprendizaje por transferencia, en donde tenemos que obviamente definir algunos parámetros para que esto funcione, pero esto lo vamos a ver ahora en la parte práctica. Pero bueno, en Keras tienen ahí un montón de arquitecturas. Si no, las podrían buscar y replicarlas, ¿no? Pero lo que pasa es que acá lo importante no es replicar la arquitectura, sino que traerse el valor de los filtros optimizados, ¿no? Digamos. O si fuese una red densa, de los pesos de esa red densa, que es lo aprendido por la red. Si no, tengo que reentrenar todo de cero. Bueno. Sí, Emiliano. Una consulta, al achicar los modelos para los teléfonos celulares, por ejemplo, Sí. ¿qué es lo que pierde, además de precisión, supongo? Lo que más perdés es precisión, digamos. Ah. En realidad sacrificás, pero a veces, digamos, no es tanto, ¿no? Digamos, es sacrificar precisión para ganar que se pueda ejecutar con menos poder computacional, que sea un modelo más chico y demás. Incluso para celulares, hoy los celulares son una computadora, son recontra potentes, ya casi que puedo correr cualquiera.
Pero esto estamos hablando que se podría optimizar esto para hacer un microcontrolador y usar cosas mucho más chiquitas como, no sé si podrían usado en algún momento Arduino o bueno SP32, que son todos microcontroladores mucho más chiquititos. Y se pueden correr algoritmos de inteligencia artificial para hacer reconocimiento de rostro y lo que sea. Y Y puede, por ejemplo, en tiempo real, o sea, usar un streaming de una cámara, analizarlo y detectar en un cuadro cuando aparece un auto. sí, obvio. Sí, sí, Ah. sí. Sí, 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 eso lo vamos a terminar de ver la semana la que viene, eh, pero sí, y no es para nada difícil, digamos, es lo mismo que venimos haciendo hoy. Creo que lo más laborioso es como generar los datos al inicio, porque vieron que ahora las imágenes como las separo las que son para entrenar con la de testeo y nada más. Y en estos sets de datos vienen separados ya, pero digo, un ejemplo, si uno tiene que hacer de cero, es si tenés que hacer perros y gatos, bueno, sacás muchas fotos de perro y gato y te haces una carpeta que se acaban los perritos, pones todos los perritos y acaban todos los gatitos y pones todos los gatitos. Perfecto, y eso identifica, bueno, un animal en un cuadro, por ejemplo. Sí, Y se puede también como inferir una secuencia de, por ejemplo, hacer un accidente, o sea, agarrando el cuadro de donde empieza el accidente y a dónde termina, y detectar eso, ese patrón de imágenes como una palabra accidente, una etiqueta accidente. sí, eso ya igual es como ahí estarías analizando, si estás analizando imágenes, pero eso es como una serie temporal, donde hay una dependencia, en donde ya no importa tanto lo que tenga una imagen en un instante en sí, sino que lo que estamos buscando es que haya una ventana, se llama ventana eso, como una serie de imágenes que tengan cierta concordancia para decir si fue un accidente o no, era un auto que estaba parado y no pasó nada, ¿no? Por ejemplo. Pero sí se puede hacer. Perfecto. Este, Gracias. no, de nada. En este caso, digamos, bueno, les decía, es separar las etiquetas ahí. Lo que pasa es que cuando quiero hacer detección de objetos, a cada imagen, por ejemplo, para entrenar los modelos, tengo que usar algún programita en donde yo dibujo esas cajitas, ese recuadro en rojo, por ejemplo, y le digo, acá hay un auto, acá hay un perrito, acá hay otro perrito, ¿no? En la misma imagen. Y enseño el modelo con eso. Y después el modelo lo que aprende es a detectar eso y a dibujarme no, el dibujo lo hacemos nosotros con programación, pero digo, lo que aprende es decir, che, mirá, en estas coordenadas de la imagen que estoy viendo ahora, hay un perrito. Dibujate el cuadrito. ¿No? O en esta hay un auto, entonces lo dibujás el cuadrito. Se usa muchísimo para los autos de conducción autónoma, o bueno, detección de rostro, lo que sea, pero no es solo clasificación, sino que es detección de objetos. Lo vemos la semana que viene eso. Bueno, voy a cortar este video para que no quede tan largo y vemos un poco de práctica de cómo hacer aprendizaje por transferencia, ¿les parece?